Esto de si se deben endurecer las leyes, si los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, que parecen lugares comunes, pero que forman parte de esa mirada social cuando ocurren episodios tan dolorosos como la muerte de Beto. Fíjate que hay un descreimiento también de la justicia. ¿Cuántos hechos delictivos han acontecido y la gente te dice, no denuncio porque no pasa nada? Bueno, ahí aparece exactamente, digamos, la interpelación a la policía y a la justicia, ¿viste? ¿no? En el sentido de que mucha gente ha dejado de denunciar los hechos porque entienden que se ven expuestos y sin embargo no encuentran las respuestas a esas realidades. Pero vamos a tomar contacto y vamos a sumar al ex juez de Cámara, el doctor Oscar Testa, para que nos ayude precisamente en este análisis. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gusto de estar compartiendo esta mañana, aunque el tema no sea el más agradable. Seguramente. Es un tema muy difícil de abordar y también por lo que hemos podido advertir en el discurso en estos últimos tiempos, muy difícil de encontrar argumentos y explicaciones que conduzcan más o menos hacia un mismo lugar, ¿no? Parece que vamos transitando a veces los extremos en el análisis. Y ayer se planteaba claramente la necesidad de endurecer las leyes. ¿Con leyes más duras se terminan este tipo de episodios? Ya tenemos dentro de lo que es la historia judicial, delictiva y legislativa en este país, numerosos antecedentes en los cuales el clamor popular impuso un endurecimiento de las leyes. Tal vez el más relevante de todos ellos fue el caso Bloomberg, que generó una profunda modificación del Código Penal, tanto en los montos de las penas a aplicar para delitos graves, como respecto de la extensión real de las penas, es decir, cuánto tiempo quienes cometen determinados delitos efectivamente van a permanecer detenidos, y las dificultades para el acceso a la libertad condicional y a otros tipos de medidas de cumplimiento atenuado de la pena. Esta situación no solamente que no generó absolutamente ningún resultado positivo en cuanto a la disminución de los hechos o a la sensación de seguridad de la población, sino que nos estamos encontrando de manera constante y permanente con ciclos de incremento de la violencia delictiva y que es lo que realmente preocupa. En definitiva, delitos hay en todas partes. Lo que moviliza a este tipo de situaciones es la violencia descontrolada con la que se cometen. Evidentemente que quienes están pidiendo mano dura piden bala, piden más cárceles, piden endurecimientos de leyes, todo este tipo de situaciones, difícilmente vayan a obtener un resultado. Primero, inmediato no va a obtener ningún resultado, porque la delincuencia es un fenómeno esencialmente social y policausal. Por lo tanto, este tipo de situaciones, lo que se pueden hacer y que se debe hacer indefectiblemente, pasa por otro lugar. Pasa por la prevención, fundamentalmente, pasa por la mejora en las condiciones económicas y sociales de la población. Hay mucha gente que está en una situación absolutamente crítica. Estamos hablando de mucha gente, estamos hablando en nuestra ciudad de decenas de miles de personas que están en esa situación. Y eso no significa de ninguna manera que la pobreza vaya a generar una mayor delincuencia, pero sí dentro de esa situación desesperante en la que se encuentra mucha gente, se puede obtener el impulso como para salir a buscar a través de cualquier vía los recursos para la subsistencia. Doctor, permítame sumar un elemento que no sé si lo ha citado, que tiene que ver con el tema de las adicciones, la droga como en varias oportunidades cuando hemos hablado con fiscales y jueces, nos plantean esta cuestión. En el 90% de los hechos, cuando hay violencia, cuando hay algún vínculo con los estupefacientes. No es que esté ligado con el narcotráfico, sino que sí con las adicciones crónicas. Y este es un dilema también, ¿no? Porque habla de la vulnerabilidad, la marginalidad y demás, pero el vínculo, o en todo caso la proliferación y el acceso a la droga, ¿no? La droga atraviesa prácticamente, te diría que dentro de
determinados tipos de delitos, principalmente el delito contra la propiedad, prácticamente está presente. Yo no diría el 100% porque no existen estadísticas al respecto, pero sí la inmensísima mayoría está atravesada por este tipo de situaciones. Desgraciadamente eso es así. El combate al narcotráfico, digamos, tan imprescindible, tan necesario que es, porque en definitiva su incremento genera la existencia de un estado delictual dentro de otro estado, va por un lado, pero por otro lado va la presencia del consumo y la cronicidad de ese consumo que va deteriorando las capacidades y y va liberando también la desesperación de los adictos y aparecen este tipo de hechos. No obstante, si nos ponemos a ver la totalidad de los hechos que se engloban, como ustedes decían recién, bien, la gente por allí ya no denuncia. Hechos menores, hechos chicos, hechos que en definitiva significan un mal momento, un mal rato, pero claro, que no están presentes en la estadística. Por lo tanto son incuantificables, pero que existen, no cabe ninguna duda, ustedes lo saben, yo lo sé, prácticamente cualquier vecino, cualquier persona que esté delante del televisor viendo conocer a alguien que ha sufrido algún delito en el último tiempo. Sí, y se genera el miedo. Hay mucho miedo también, porque como vos decías, vos quedás expuesto, nos conocemos todos, porque además Río Cuarto sigue siendo una ciudad chica también. Sin ninguna duda. Esta situación, precisamente, lo que ha pasado el día sábado con Cobos, evidentemente que es uno de esos hechos que genera son hechos bisagra en una sociedad. Una cosa era la cantidad de arrebatos, de que se meten por los patios y se llevan algo, que se llevan un achaque callejero en el cual se llevan un teléfono, donde la exposición más notable al riesgo físico pasa por los golpes, por tirarlos al suelo, en motos, en bicicletas. Digamos que lo que muchas veces hemos hablado de real inseguridad o sensación de inseguridad, muchas veces vinculado a la multiplicidad de repeticiones que se dan en los medios de hechos graves que ocurren en otros lugares que generan ciertos temores en la población. En este momento no podemos ignorar que hay un cambio en nuestra sociedad, un cambio absoluto. Ese cambio tiene que ver con lo que los hechos existen y existen con un incremento notable. Y con más gravedad. Exactamente. Y hechos como este de ayer, que si bien están en plena investigación y todavía no se sabe todo lo que ha ocurrido allí, si es tal cual se viene especulando, es decir, dos sujetos en moto pretenden robarle a una persona mayor realmente una moto chica, ni siquiera era una moto extraordinaria o algo por el estilo. Lo persiguen y lo matan a balazos porque aparentemente le habrían pegado un tiro y se habría caído y lo habrían rematado con 2 balazos en el piso. Realmente exhibe un grado de demencia, porque eso ya es demencia, es decir, el respeto a la vida evidentemente que no lo tiene nadie que ejerce violencia sobre otra persona, pero esto realmente desborda a cualquier posibilidad de análisis serio. Si esto realmente fue así, si no existen otros elementos alrededor y la hipótesis termina confirmándose, evidentemente que vamos a tener que empezar a repensar unas cuantas cosas, porque evidentemente también este tipo de situaciones empiezan a generar tomas de decisión en parte de quienes eventualmente pueden llegar a sentirse agredidos o amenazados. Son espirales de violencia. Hay a mí digamos, me preocupa mucho una eso, sensación de violencia en la sociedad que va más allá de los delincuentes. Porque uno ve también en los discursos posteriores, en algunas reacciones, donde siempre la víctima es el más vulnerable. No importa cómo después sucedan los hechos, siempre la víctima es el más vulnerable. Y uno empieza a ver que en esa espiral de violencia, los primeros que van a quedar expuestos son aquellos más vulnerables. Y un elemento que después, doctor, lo podemos sumar en otra entrevista, porque me parece que también da para un desarrollo muy amplio, que tiene que ver con la proliferación de armas. A mí me llama la atención
la cantidad de armas que hay circulación. A mí también me llama la atención eso. ¿Cómo acceden tan fácil a las armas? Y la proliferación, claro. Y entonces te encontrás con que todos los días a un adolescente, a una persona mayor y demás, se les van secuestrando armas, ¿no? Y fíjate que portan armas personas de todas las edades. No, claro. Menores, armas manipuladas, armas, pero que forman parte del movimiento corriente en la ciudad. Doctor, Sí. Ese es otro problema más. Entre otras cosas, yo le tengo mucho miedo a la tenencia de armas con fines defensivos, porque es una situación en la cual muchísima gente, y principalmente estamos hablando de todos aquellos que han sido víctimas de hechos menores, que ni siquiera lo denuncian, porque hablamos de hechos menores porque las consecuencias no fueron graves. Claro. Si acá estuviéramos hablando de que a un señor lo interceptan en la calle y le roban la moto, no estaríamos hablando de un hecho tan grave. Si ese señor se hubiese sacado el casco, se hubiese ido caminando a su casa a llamar a un remis para que lo arrimen. Estaríamos hablando de un hecho más. Este tipo de hechos con esta entidad y con esta gravedad, más la gente que se va armando para prevenir este tipo de situaciones, puede llegar a generar por una conflictividad hipotética, porque el temor muchas veces se siente ante la presencia del desconocido, de quien se lo entiende como que está merodeando. Puede llevar a una situación exactamente, aún peor. Y empieza el uso de las armas allí. Y ni hablar de las armas que están en poder de gente que está bajo el efecto de algún tipo de drogas, digamos, crónicos, que hacen del delito la forma de obtener recursos para conseguir precisamente el elemento con el cual sostienen su adicción, evidentemente que nos está arrimando muchísimo a una situación de extrema tensión social. Y esa extrema tensión social, como decía al principio, que es pluricausal, evidentemente que requiere un abordaje principalmente político, desde todos los sectores posibles. Es decir, algo hay que hacer con los adictos crónicos y sin embargo... Sin duda. Son muchos los temas que tenemos que abordar. Permítame, doctor. Sí, son muchos los temas que tenemos que abordar y lo vamos a seguir haciendo ampliamente para darle continuidad a este tema, que parte de lo que ha ocurrido con Beto Cobos, pero que indudablemente tiene que ver con una realidad de inseguridad mucho más amplia. Pero nos estamos quedando sin tiempo para poder desarrollarlo un poco más. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y a disposición para seguir discutiendo este tipo de cuestiones y ojalá podamos encontrarle alguna vez la vuelta como para empezar a normalizar un poco lo que es la vida en sociedad. Seguramente lo vamos a volver a convocar. Muchas gracias, doctor. Gracias. El doctor Oscar Testa, el ex juez de Cámara, y este análisis necesario, sensible. Bueno, hay muchísimos mensajes, ya los vamos a leer.